Buenos días, jóvenes, un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva clase de ciencias sociales. En el día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema titulado La colonia. Para conocer acerca de este tema debemos recordar qué venía pasando en nuestro continente. Hablamos que llegó un señor español, llegó un señor italiano que estaba bajo las órdenes de los reyes españoles, llamado Cristóbal Colón, y descubrió estas nuevas tierras. Vimos lo que fue el descubrimiento de América. Luego vimos cómo algunos españoles decidieron venir a estas tierras para explorarlas y conquistarlas. Vimos la conquista de esta tierra. Ahora, después de todo esto, del descubrimiento y de la conquista, justo ahí se presentó la época de la colonia, entre los años 1550 y 1810. Pero la pregunta que a todos nos invade es: ¿qué fue la época de la colonia? ¿Qué fue la colonia? ¿Cierto? Bien. Una colonia, en estos términos, es un grupo de personas que son de un determinado sitio, pero que deciden mudarse a vivir a otro sitio, ¿cierto? Lo que pasó durante este tiempo de la conquista. Muchas familias españolas decidieron mudarse después que conquistaron los españoles estas tierras. Muchas familias españolas se mudaron a América, porque América ahora pertenecía a España, estaba bajo el control del rey español. Eran tierras de España, América era tierra de España. Entonces, estos españoles que se mudaron a América son catalogados como colonias españolas en América. De ahí que vamos a hablar del tiempo en que estuvieron estas colonias en nuestro continente, la época de la colonia. Bien, continuamos. Cuando llegaron estas personas a América, tenían el poder, eran los dueños del terreno, eran quienes mandaban políticamente, económicamente, religiosamente, ideológicamente, ¿cierto? Tenían el control, los españoles, pero no eran los únicos que habitaban en nuestro continente, porque recordemos que aquí en América se encontraban los nativos, los indígenas, quienes ya se encontraban en estos terrenos y eran los dueños originales de estas tierras. Pero además de los españoles y los indígenas, hubo otra raza, la raza africana, ¿cierto? Los negros que fueron traídos por los españoles desde el África en condición de esclavos. Fueron esclavizados y traídos acá para realizar trabajos fuertes. Esas tres razas se mezclaron durante ese tiempo. Indígenas con españoles, se casaron indígenas con negros, surgieron hijos de negros con españoles, y fue un proceso de mezcla de razas denominado mestizaje. Nosotros, la población colombiana actual, es producto de ese mestizaje. Yo soy mestizo y ustedes también tienen sangre mestiza. Tenemos sangre de estas tres razas originales. Bien. Durante la colonia había una ley y se respetaba, y era la ley de los españoles. La sociedad colonial se encontraba organizada de esta forma. En la parte superior, con todo el poder político y el respaldo del rey,
se encontraban los españoles, quienes eran aquellas personas que nacían en España, se venían a América y eran dueños de grandes terrenos, eran dueños de esclavos, eran quienes conformaban la élite política, tenían los derechos políticos, eran los únicos. Esos eran los españoles. Luego, por debajo de los españoles se encontraban los criollos. Los criollos eran hijos de españoles, es decir, su padre era español y su madre también era española. Muchos dirán, entonces es español, claro, pero lo que lo hace criollo es el hecho de nacer en América. Es decir, los criollos eran hijos de españoles, pero que nacían acá en América, no nacían en España. Y el simple hecho de no nacer en España, sino que los padres lo tuvieron acá, lo convertían en criollo y no era considerado un español, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia había entre el criollo y el español? Que los criollos tenían también tierras, tenían poder, tenían esclavos, eran hacendados, pero los criollos, por el hecho de ser criollos y de haber nacido en América, no podían participar en política, porque los únicos que participaban en la política eran los españoles. Luego, debajo de españoles y criollos, encontrábamos a los mestizos. Muchos de estos mestizos con raíces españolas y criollas, pero enrazados con los indígenas, ¿cierto? Se les denominaba mestizos. Este grupo social se dedicaba al comercio, ¿cierto? Eran comerciantes, independientes, trabajaban talabartería, trabajaban en construcciones, como empleados independientes. Luego, por debajo de ese escalafón, se encontraban los indígenas, quienes eran los nativos, los originarios de estas tierras, que ahora ya no eran dueños de estas tierras, ahora forasteros en su propia tierra, porque les fue quitada y ahora pertenecían a los españoles y a los criollos. ¿Qué hacían los indígenas durante la época de la colonia? Se dedicaban a trabajar como empleados en las haciendas, como jornaleros. Y en el último escalafón, por debajo, sin ningún tipo de derecho, encontrábamos a los negros africanos traídos por los españoles, esclavos, no tenían ningún tipo de derecho, eran tratados como animales. Su función era trabajar hasta la muerte, ¿cierto? En minas, en las fincas, en los cultivos, en las casas. Estos africanos eran tratados como animales, como les comenté hace un segundo. Tanto así que eran vendidos y comprados como si compraran reses, como si compraran caballos. Eran tratados como cerdos en las barracas, que era el sitio donde ellos dormían y descansaban las pocas veces que los dejaban descansar. Tenían dueños. Podías ir al mercado y podías comprar un esclavo. Infame pero cierto. Eso se dio durante la época de la colonia. Así era la organización social, ¿cierto? La colonia llega a su fin, ya que los criollos se encontraban inconformes. Ustedes dirán, ¿inconformes? ¿Y acaso no eran hacendados? ¿Acaso no tenían dinero? ¿Acaso no eran respetados? Claro que sí, pero ellos tenían más ambiciones.
Ellos querían también tener derecho político, como los españoles. Fue así como los criollos se organizaron y contaron con el apoyo de algunos indígenas, de algunos esclavos, de algunos mestizos, y se rebelaron contra los españoles, ¿cierto? Fue así como en 1810, el 20 de julio, los criollos propiciaron la firma del Acta de Independencia. Los criollos se quisieron independizar y reclamaron el derecho a participar en política, a ser independientes, a que los españoles no siguieran comandando, que no siguieran dirigiendo estas tierras, teniendo el control de todo lo que sucedía, el control político de todo lo que sucedía en este continente, ¿cierto? Entonces, la colonia finalizó cuando se firmó el Acta de Independencia el 20 de julio. Veamos algunos datos del proceso de mestizaje del cual nosotros somos el resultado hoy en día. Y no es solamente del mestizaje de razas, no, de la mezcla de razas, de piel, de sangre, no. Por ejemplo, ahí encontramos el mestizaje en cuestión de religión, ¿cierto? Los indígenas tenían su religión, llegaron los españoles, le impusieron la suya, que era el catolicismo, ¿cierto? El cristianismo. Y como resultado, hoy en día, muchos de nosotros somos católicos o somos cristianos, evangélicos, ¿cierto? Encontramos también el proceso de mestizaje en la música. Y la música de nuestro folclore es una mezcla de todas estas culturas que se unieron durante la colonia en el proceso de mestizaje. El vallenato, que es nuestra esencia musical costeña, es un mestizaje. El acordeón, la caja y la guacharaca son una mezcla de tres culturas. El acordeón con origen europeo, la guacharaca con origen indígena y el tambor con origen africano. Entonces, nuestra cultura es el resultado del proceso de mestizaje que vivimos durante la colonia. En cuestiones de política también. En fin, somos el resultado de una gran mezcla. Y todo eso se dio durante la época de la colonia. Les comparto un video acerca del proceso de mestizaje, acerca de cómo se vivía durante la colonia y algunos aspectos que nos van a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento acerca de esta época colonial, ¿cierto? Como actividad, usted después de ver este video y de haberse documentado con otros videos que les voy a compartir, debe formular tres preguntas. Las escribe y se le pide el favor, la colaboración a una persona. Puede ser un familiar que viva con usted en casa. Y le va a formular esas preguntas a él. Le va a hacer esas preguntas, ¿cierto? Debe grabar la entrevista que usted le va a hacer a esa otra persona. Las preguntas las crea usted sobre la colonia, sobre lo que hemos hablado acá. Hace las preguntas. Si la persona a la cual usted entrevista de pronto tiene una respuesta incorrecta o no está completa, usted, que debe conocer la respuesta a sus preguntas, le hace la corrección. El video lo debe compartir por medio de esta plataforma. Muchas gracias por su atención y manos a la obra.